Hola nuevamente muchachos, hoy queremos hablar del contactor, queremos dar inicio a nuestras capacitaciones ya de electricidad industrial. Empecemos. ¿Qué es un contactor? Este es un elemento electromecánico con la finalidad de dar apertura y cierre de un circuito eléctrico cuantas veces que se requiera. El contactor es utilizado para controlar desde bajas a altas potencias, para accionar un motor, una iluminación, etc. Más comúnmente utilizado para altas potencias. Accionadas entonces por pulsadores, temporizadores, etc. Es decir, cada que por medio de alguno de estos dispositivos energizamos la bobina del contactor, estamos transmitiendo esta señal para accionar el contactor y a su vez accionar una máquina o iluminación, lo que estemos conectando aguas abajo. Obviamente, si esa señal se interrumpe por cualquier motivo, se desenergiza el contactor, interrumpe la energía que fluye a través de él y apaga el elemento o máquina o dispositivo que tengamos conectado. Recordemos, en este canal resaltamos el cuidado del medio ambiente. Reciclemos, cuidemos el agua, sembremos un árbol. Continuemos entonces. En contactores encontramos una gran cantidad de referencias. ¿Qué pasa? Para energizar su bobina, en algunos se requiere corriente alterna y en otros corriente directa o corriente continua. Y en los diferentes voltajes, 24 voltios, 48 voltios, 120 voltios, 240 voltios, etc. Los bornes de la bobina, que son dos, se identifican con A1 y A2. Comúnmente con A2 se maneja la línea común y por A1 se energiza la bobina cerrando el circuito para accionar el contactor. Estamos especificando entonces que tenemos un voltaje para accionar el contactor que en la práctica veremos que este se llama control, porque la potencia la manejamos por otros bornes que son los marcados como L1, L2 y L3, la entrada o aguas arriba del contactor, y la salida o aguas abajo del contactor son los bornes marcados como T1, T2 y T3, por donde fluye el voltaje hacia el motor. Resumiendo lo dicho, por el contactor manejamos entonces control y potencia. Y para diseñar planos donde involucramos el contactor, vamos a encontrar planos de control y por separado planos de potencia. En este orden de ideas, estamos estudiando inicialmente las partes externas de este dispositivo. Pasemos a los bornes de contactos auxiliares. Estos, marcados con los números 13 y 14, son utilizados y llamados retención. Más adelante, cuando veamos los tipos de circuitos que vamos a aprender a armar en su canal para electricistas, se irán familiarizando con estos términos. Pero memoricemos, estos son básicamente contactos auxiliares. Muy importantes estos para poder armar circuitos de control. Por su importancia, veremos también que no va a ser suficiente con estos dos, con este 13 y 14. Se necesitarán más y de acuerdo al circuito que tengamos que armar, estos deben ser de las dos formas que existen.
Los contactos auxiliares, que son los enumerados, y al final tienen un 1 o un 2, por ejemplo, 61 y 62, son los normalmente cerrados, los NC, por sus siglas en inglés. Y los enumerados, y al final tienen un 3 o un 4, como por ejemplo los podemos encontrar 53, 54, son los normalmente abiertos, por sus siglas en inglés NO. Mucha disciplina, mucha constancia y veremos los resultados encontrados acá en este canal, muchachos. Ánimo. En el funcionamiento normal de los contactores, cuando se energizan estos, surge la pregunta: ¿qué pasa con los contactos auxiliares? Ellos pasan a hacer lo opuesto de lo que dice su descripción, o sea, los normalmente cerrados pasan a ser normalmente abiertos y viceversa, los normalmente abiertos pasan a ser normalmente cerrados. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Para qué los puedo utilizar? Por ejemplo, cuando energicemos el contactor, prendemos por la parte de potencia un motor y por medio del contacto auxiliar, por ejemplo, podemos encender un piloto o indicador verde diciendo que el motor está en funcionamiento, que la máquina está trabajando. Y cuando se desenergice el contactor, podemos por medio de un contacto auxiliar encender un piloto rojo indicando que la máquina está apagada o en receso. Es unos ejemplos de las aplicaciones que podemos tener con estos contactos auxiliares. ¿Cómo adicionamos entonces los contactos auxiliares al contactor? Para armar un circuito que necesite una de las dos formas que existen de contactos auxiliares con varias configuraciones, porque tenemos de dos contactos, o sea, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto, y de 4 contactos con 2 normalmente cerrados y 2 normalmente abiertos. Estos bloques entonces los ubicamos en la parte frontal del contactor, conocida como enclavamiento mecánico. Suscríbanse, denos un like y mucho ánimo. Vamos a seguir viendo entonces, muchachos, luego la conexión del relé térmico en el contactor o guardamotor. Opinen, sugieran y comenten. Chao, chao.